Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Qué gusto que podamos estar aquí alabando al Señor, compartiendo su palabra. Esta semana yo les quería contar que me llegaron los resultados de esta prueba ADN que se llama Ancestry, que mis hijos me regalaron. Es interesante porque mandas una prueba de saliva y te dice dónde vienes, ¿no? Tus orígenes. Resulté que de España tengo 24%, Portugal 23%, tengo 33% del centro de México, o sea, orgullosamente azteca, y 2% maya también. Entonces, pero bueno, es interesante, ¿no? Ver de dónde podemos venir como seres humanos. ¿A poco no sería interesante saber cómo es que nos llegó nuestro origen cristiano, ¿no? O sea, ¿cómo fue que nos llegó la buena noticia? ¿A través de quién? Sería muy interesante y tal vez algún día allá arriba lo vamos a saber. Pero bueno, no podemos saber eso, pero sí podemos saber el origen de esa noticia, ¿no? O sea, cómo fue que empezó a esparcirse desde Jerusalén. Y de eso es de lo que hemos estado hablando en esta serie, cómo encender el fuego, ¿no? Cómo es que ese fuego que nos fue dado hace 2000 años, inició ahí, se nos dio y fue transmitido de persona en persona, de región en región, hasta llegar a nosotros. Y bueno, pues hoy estamos terminando esta serie. La vamos a concluir hablando de este fuego que se enciende dentro de todo aquel que somete su voluntad a Jesús como Señor y Salvador, en respuesta a haber escuchado este mensaje de la buena nueva. Y esta noticia es que el reino de Dios ya está entre nosotros, ¿sí? Y está a nuestro alcance, y que Jesús es el que está reinando. Es una magnífica noticia. Y en el momento en que uno somete su voluntad a Él, Dios nos adopta como hijos y como hijas amados, donde ahora sí vamos a recibir su amor, su cuidado de un Dios todopoderoso. También nos nombra herederos de su reino, coherederos con Cristo. Y en ese momento prácticamente, en este origen que empezamos a recibir, empezamos a tener sangre real, sangre divina de nuestro Señor y de Cristo Rey. Eso es real. Y es la mejor noticia que puede haber. Y esta es que hace 2000 años Jesús se hizo hombre. Asumió la culpa de nosotros, de nuestros pecados, y tomó nuestro lugar para pagar la cuenta de nuestros pecados con su sangre. En ese día la ira de Dios se derramó sobre él para que la cuenta por nuestros pecados, y sin merecerlo, fuera saldada, porque alguien tenía que pagar. O sea, la ley se tiene que cumplir. Él fue quien pagó por esto. La buena noticia es que murió, pero resucitó y vive y está reinando. Y para todo aquel que lo siga, ya la única deuda que tenemos con Él es un gran agradecimiento por el gran sacrificio que hizo por nosotros. Este sacrificio que en amor, y otra vez sin merecerlo, se entregó por nosotros para poder darnos la posibilidad a nosotros de reconciliarnos con Dios Padre. ¿Y a poco no es maravilloso ser un hijo, una hija amada de Él, herederos del reino de Dios? Ya nada puede separarnos de Él, nadie nos puede desheredar de ese reino, estamos seguros en Él. Y en esta serie hemos visto que como hijos estamos llamados a ser, como en uno de los mensajes mencionó el papá de Roland, John, estamos llamados a ser pequeños cristitos, ¿no? Cristitos que reflejemos la imagen y el carácter de Jesús. Y no solamente eso, o sea, es reflejar esa imagen para poder ir anunciando el reino, para que la gente pueda ir a escuchar la noticia y someter su voluntad a Jesús, entregar su vida, reconciliarse con Él. Y es una misión que no es fácil, que lo vimos, pero vimos también que para lograrlo Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a todo aquel que se somete, y efectivamente está y viene a vivir en nosotros como ese fuego que nos transforma por dentro para poder precisamente ser esta imagen de Cristo. No solo eso, sino también viene a dirigirnos. Él nos envía, nos dirige, y también va convenciendo al mundo, y está presente convenciendo al mundo de lo que es el pecado, de lo que es el juicio y de lo que es la justicia. Hemos visto que este reino se fue extendiendo formando comunidades, y comunidades de gente que escuchaba la buena noticia y aceptaba a Jesús como su Señor. Y eran comunidades revolucionarias. En aquel entonces eran comunidades que amaban a su prójimo con obras tangibles,
Amaban a su prójimo aunque fuera diferente. Llegaban a amar a su prójimo aunque fueran sus enemigos. Y no solamente eso, en estas comunidades ahora eran uno. Ya no había distinción entre hombre y mujer, que en aquel entonces era menospreciada. Entre amo y esclavo tampoco había distinciones, o griego y judío. Todos eran uno, entonces era toda una revolución la que estaba sucediendo. Eran comunidades donde el mundo podría ver el carácter del Rey Cristo, este carácter de amor, este carácter de servicio que tiene. Y vimos también que llevar el evangelio implica un sacrificio y que a medida que los apóstoles van de ciudad en ciudad llevando las buenas de Jesús, fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, apedreados, lo vimos. Inclusive fueron asesinados, como el caso de Esteban que vimos, y sufrieron el mismo destino que sufrió Jesús. Y aprendimos que nosotros, si vamos a estar llevando el nombre de Jesús, también nos va a pasar lo mismo. Vamos a pasar y nos va a estar ocurriendo lo mismo, pero saber que ahora somos hijos de Dios, que somos herederos de este reino, que nada nos puede separar de Él, es lo que nos debe dar esta esperanza de seguir adelante y este gozo porque tenemos una esperanza segura al futuro. Y hoy, pues vamos a concluir ya la serie, después de estar recorriendo el libro, y vamos a estar viendo a Pablo cuando llega a dar la buena noticia a la ciudad de Atenas, donde está haciendo lo mismo que también aprendimos aquí, que va a estar adaptando su mensaje, lo va a estar adaptando a la cultura actual. Lo vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 17, y al ir recorriendo este pasaje, vamos a identificar 5 realidades a tener en cuenta que aparecen en el texto para que las usemos como embajadores de estas buenas nuevas, mejor conocidas como el Evangelio. Como contexto, Atenas era una ciudad con un pasado espléndido. Yo no sabía, pero Atenas era la cuna de la democracia. Ahí fue donde empezó la democracia y representaba el nivel más alto en la cultura alcanzado en la cultura clásica, en la antigüedad clásica, la escultura, la literatura, la oratoria, pero también era una cuna de la filosofía. Ahí estaba Sócrates, Platón, ahí vivía Aristóteles, Epicuro, Zenón. Era todo un mar cultural ahí. Y debido a esto, los romanos le dieron a Atenas el derecho a mantener sus propias instituciones, como una ciudad libre dentro de lo que era el Imperio Romano. Pablo había llegado a esta ciudad tras ser perseguido en Berea por anunciar la buena nueva y había dejado atrás a Timoteo y a Silas, pero al llegar a Atenas y ver la situación y el contexto cultural que había, mandó a los que lo trajeron de regreso por ellos porque iba a necesitar refuerzos ante esta situación que existía en Atenas. Entonces vamos a leer del libro de Hechos, vamos a leer en el capítulo 17 a partir del versículo 16, pero en lugar de ponernos de pie, vamos a ir recorriendo este pasaje poco a poco para encontrar estos principios. Entonces, Hechos 17, versículo 16 al 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban ahí. Y es que lo que sucede es que Atenas era un centro religioso, era el centro religioso de Grecia. Prácticamente toda deidad conocida por el hombre podía ser adorada ahí en Atenas. Imagínense la cantidad de ídolos que había ahí. Y al ver esto, en persona le dolió el alma a Pablo. Ahora, otras traducciones usan un término que es más cercano, que es que le indignó profundamente. Y otra traducción, como la Reina Valera, dice: su espíritu se enardecía. Ahora, ¿por qué esta reacción tan fuerte al llegar aquí? Muy probablemente por la razón que da en su primera carta a los Corintios, que podemos ver en 1 Corintios 10:20, que dice: cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. O sea que al adorar ídolos, uno entra en relación con poderes de las tinieblas que están atrás de ese ídolo. Es muy real. Y estos ejercen influencia en uno.
¿sí? Y esto nos presenta precisamente la primera realidad que tenemos que tener en cuenta cuando salimos como embajadores al mundo. La realidad es que no hay tregua. Los demonios están activos alejando a la gente de Dios. No hay tregua. Son activos. Y Pablo se veía como embajador. De hecho, todos somos embajadores. Él en 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Somos embajadores de esta buena noticia. Y si tú fueras embajador de tu país y llegaras a otro país con un mensaje de paz, y de repente ves que hay organizaciones haciendo campañas allá afuera para que la gente no quiera saber nada de tu país, ¿cómo te sentirías como embajador de tu país? Te sentirías indignado, ¿verdad? Eso es lo que sucedía. Al saber que estos atenienses estaban siendo influenciados por el diablo, por sus huestes, alejándolos de Dios, esto es lo que seguramente le estaba indignando. Ahora te invito a que pienses en tu familia. Hagámoslo actual. Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que aún no tienen esta relación personal con Jesús, que su lealtad no está en Jesús y por lo tanto su corazón y su adoración apunta hacia otros ídolos. Hay un teólogo que se llama N.T. Wright, que es reconocido por su experiencia, por su conocimiento del Nuevo Testamento y en especial en la vida de Pablo, que dice que hay una ley primaria en la vida que es muy, muy importante, que dice que tú te vuelves como lo que adoras. O sea, tú te vuelves como lo que adoras. O sea, si tú adoras a Jesús, te convertirás como Jesús. Y el Espíritu Santo estará trabajando en ti activamente para lograrlo. Pero él dice, N.T. Wright dice, que aquellos que adoran el dinero cada vez más se van pareciendo y se definen en función del dinero, y entonces inclusive en su reflejo empiezan a tratar a la gente como acreedores, como deudores, como socios, como clientes, en vez de tratarnos como seres humanos. Él dice que también quienes están adorando el sexo se definen a sí mismos otra vez en términos de eso, en términos de sus preferencias, de sus prácticas, de sus historias pasadas, y cada vez en su caminar tratan a la gente y ven a la gente como objetos sexuales o futuros objetos sexuales. Y aquellos que adoran el poder se definen también a sí mismos y su identidad empieza a ser formada con esta imagen de poder y tratan a las personas en general como colaboradores, como competidores o incluso como piezas de ajedrez. Y tras esta y muchas otras formas de idolatría, porque estas nada más son 3 ejemplos, existen demonios actuando e influenciando a sus adoradores para alejarlos de la imagen de Dios y de su reino. Así es que es importante tener en cuenta, en mente esta realidad, ya que si como embajadores no les estamos llevando la buena nueva a estas personas quien acabamos de recordar, estamos permitiendo que el diablo siga actuando en ellos para alejarlos cada vez más de Dios. Ellos solos no van a llegar, necesitan escuchar la buena noticia. Y esto puede sonar intimidante, o sea, abrumador, saber que no dan tregua. Pero la palabra nos dice que tengamos ánimo, porque si ya entregamos nuestra vida a Jesús, Juan, en 1 de Juan 4:4 nos dice: el que está en ustedes, el Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en el mundo. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Y además Jesús mismo dice en Juan 16: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces no tenemos que preocuparnos, pero Él nos ha nombrado embajadores a ti y a mí para ir anunciando esta victoria, esta buena noticia. No nos corresponde a nosotros ir a todo el mundo y alcanzar a todos. O sea, para eso estamos individualmente siendo el cuerpo alcanzando. Pero lo que sí nos corresponde
es pedirle dirección al Espíritu Santo para ver a quién se lo tenemos que compartir. Y por lo pronto, lo que sí es seguro es que donde tú estás hoy es donde quiere que la compartas. O sea, eso no cabe duda. Entonces sí podemos pedirle, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Pero por lo pronto, donde tú estés y tu entorno es donde Él quiere que tú seas embajador. Y bueno, continuando con el pasaje, en el versículo 18 de Hechos dice: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. O sea, lo tacharon de charlatán. Y charlatán en el significado bíblico es esta persona que está tomando ideas de diferentes filosofías para armar la propia, cosa que realmente no hace sentido y no les hacía sentido. Lo que nos trae a la segunda realidad, en esta realidad de ser embajadores, que es que no importa qué tanta sabiduría pueda haber, humana pueda haber en el mundo, la buena nueva solo hace sentido a través de la fe en Jesucristo. Solamente con la fe en Jesucristo es que la buena nueva hace sentido. Los epicúreos y los estoicos pertenecían a dos escuelas filosóficas que eran muy aceptadas por la gente en aquel entonces, porque enseñaban cómo alcanzar el placer y la felicidad a pesar de las circunstancias. Los epicúreos creían que todo el mundo estaba compuesto de átomos y que todo estaba gobernado por leyes físicas. Y entonces, a pesar de creer que sí había dos dioses, sentían que estaban alejados y que el mundo iba por su cuenta sometido a estas leyes físicas. Entonces la religión no era tan importante y al morir el cuerpo y el alma se desintegraban. Así que la mejor manera de alcanzar la felicidad pues era el placer, ¿no? El placer, someterte a las leyes de la naturaleza, pero vivir con sencillez, sin preocuparte mucho, estas preocupaciones mundanas, disfrutar la vida sin excesos, claro, para no dañarla, pero haciendo lo posible para buscar placer y evitar el dolor físico. No sé si eso les suena como que común aquí, hoy por hoy, ¿no? Buscar placer nada más y evitar el dolor físico. Los estoicos, por otro lado, ellos creían que Dios estaba en todas partes. Que Dios estaba en la naturaleza, en el universo, en el hombre. Todo era Dios, los árboles son Dios, todo es Dios. Y por lo tanto, vivir en armonía en el universo es la manera de ser feliz y esforzarse a tener esta perfección del carácter en medio de este universo. Entonces decía, nos tenemos que someter a la voluntad divina. No importa lo que venga, controlar las emociones, porque rangos de emociones, salirte del control, de este control divino, sin importar lo que sean las circunstancias. O sea, el hombre conquista al mundo conquistándose a sí mismo. Estos eran los estoicos. Así que cuando estas personas escuchan a este hombre hablar de un Dios que había mandado a su hijo, o sea, lo mandó de un lugar aquí, entonces no significa que Dios está en todas partes, a morir por nosotros, que significa entonces que se preocupa por nosotros, y después de la muerte cobró vida para darnos acceso a su reino. Otra vez, entonces sí hay resurrección, pero también hay un reino que no es todo esto que está aquí. Nada de esto hacía sentido para ellos, porque les parecía que estaba tomando ideas de todos lados. Y que de hecho yo no los culpo, porque tampoco hizo sentido cuando a mí me hablaron de la buena noticia. Cuando mi vecino, que era pastor en el 2007, fue a mi casa a presentarme la buena noticia, me dijo: hey Jorge, tus buenas obras no bastan para ser salvo, necesitas entregar tu vida a Jesús. Y yo dije, eso es una locura. ¿Cómo va a ser que nada más entregándole mi vida todo lo malo y todo lo que estoy haciendo no cuente? ¿A poco nada más con orar? Esa era mi sabiduría, la sabiduría humana. No encajaba en mi sabiduría. Y le dije gracias, pero yo creo que en general soy bueno, le voy a pedir perdón por lo malo, pero si en general soy bueno, yo creo que voy a entrar al reino de Dios. Te agradezco, pero no voy a orar contigo, ¿no? Y está así como que
Qué osado, ¿no? Pero fue real. O sea, porque no vas a llegar a entender la buena nueva a través de tu propia sabiduría. Es solamente a través de la fe en Jesucristo. Me sucedió a lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Dice que profesando ser sabio, yo me volví necio. Eso es. Pero de hecho ese fue el diseño de Dios. En 1 Corintios, él dice en el capítulo 1, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, él se encargó de eso, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. La fe es lo que salva. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Y hoy el mundo sigue tratando de responder a la pregunta de cómo puede ser feliz y tener una vida placentera. Hay gente muy inteligente y preparada que argumenta perfectamente cómo lograrlo sin la necesidad de Jesús y nada más a través de nuestro esfuerzo propio. Aquí en el mundo occidental vivimos una época que se llama la época postcristiana. Esta época lo que está buscando hacer, o la sociedad lo que está buscando hacer, es mantener valores cristianos. O sea, la sociedad quiere mantener el derecho de igualdad, el derecho de justicia, de paz, de amor, todas las bases cristianas la quieren mantener, pero busca desechar todo lo que limite el placer. O sea, en su sabiduría humana quieren tener los beneficios de lo que sería el reino de Dios, pero no quieren tener al Rey Jesús sometidos a él. Esa es la época en la que estamos viviendo hoy. Y a quienes lo siguen, a este rey, lo van a tachar de locos. Pero sabemos que cuando tú entonces pones tu fe en Jesucristo, la buena noticia hace sentido. Así es que hoy te quiero invitar, si tú tienes dudas hoy, ¿no? Haz el ejercicio de poner tu mente y de creer que Jesús es el Hijo de Dios enviado a ser nuestro Señor y Salvador. Haz ese ejercicio. Abre tu mente y di, si todavía no lo crees, di, bueno, suponiendo que esto fuera cierto, ¿sí? O sea, suponiendo que sí es, y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, escucha y analiza honestamente la buena noticia. No la analices con ganas de criticarla y encontrarle errores, no, porque estás asumiendo, bueno, asumiendo que es cierta esta noticia que me dice, y verás y te aseguro que vas a poder llegar a entenderla. Cuando gustes, estamos Jonathan, Roland, yo dispuestos a sentarnos a tomar un café y platicar. O sea, no para convencerte, sino para platicar de ella y que tú puedas encontrar esta verdad partiendo de que Jesús es nuestro Salvador. Porque esa noticia es la que te va a llevar a reconciliarte con Dios. De hecho, Pablo lo resume en Romanos 1:16. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Por loco que me vea, no me avergüenzo del evangelio. Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen esta buena noticia, ¿sí? De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y entonces, como la gente en Atenas, al escuchar esto, a ellos les encantaba dedicar gran parte de su tiempo a comentar las últimas novedades, pues llevaron a Pablo al tribunal del Areópago, que estaba cerca de la plaza. Y lo llevaron al tribunal no necesariamente para juzgarlo, sino para que expusiera estas ideas que estaba trayendo. El Areópago significa colina de Ares, que el Ares es el dios de la guerra, el dios griego de la guerra, y ahí fue, según su mitología, donde fue juzgado por el asesinato del hijo de Poseidón. Pero este lugar era el tribunal más alto de Grecia para asuntos civiles, para asuntos de religión y penales, y era un lugar de encuentro muy importante precisamente donde se discutía filosofía, la religión y la ley. Había gente muy sabia en ese tribunal. Así que Pablo se puso en medio de ellos y les dijo, y en los versículos 22 al 23 dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es el que yo les anuncio. Amén.
Pero ¿ves cómo adapta el mensaje a la cultura? O sea, les está diciendo, veo que su relación con Dios, con los dioses es muy importante. Déjenme hablarle de uno de esos dioses que para ustedes es importante, que ustedes no conocen, pero que yo sí conozco. Eso es un mensaje completamente adaptado. Y lo que va a buscar en su mensaje es llevarlos primero al arrepentimiento. Y lo vamos a ver, porque esa es la tercera realidad cuando seamos embajadores. El poder del evangelio está en el arrepentimiento, no en el cambio de comportamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a arrepentimiento a dejar el pecado. Eso no significa arrepentimiento. El significado bíblico de arrepentimiento es cambiar tu mente. Cambien su mente. Y cambiando su mente seguramente cambia tu corazón, tu conducta. Pero el arrepentimiento es este cambio de mente. Y a veces nos pasa, y me ha pasado, que cuando queremos ayudar a alguien a decidir seguir a Jesús como Salvador, como su Señor y Salvador, nos enfocamos en convencer a la gente a que no haga las cosas que a Jesús no le agradan. Entonces, yo déjame te hablo del evangelio, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto, no, esto no le gusta a Dios. Estamos buscando que cambien su comportamiento, ¿sí? Pero de nada sirve que cambie su comportamiento si no ha cambiado su mente, si no ha cambiado su forma de pensar. Y entonces, cuando cambia su forma de pensar es cuando entonces ven la necesidad de un Salvador y ven la necesidad entonces de entregarle su vida. Entonces, cuando estés dando o cuando estemos dando la buena noticia, tenemos que recordar esto, que el objetivo es llevarlos al arrepentimiento en vez de cambio de mente. Así es que vamos a ver cómo le va a hacer Pablo. Y algo bien importante es cuando lo estemos haciendo, siempre tenemos que estar, pues obviamente apegados a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha dicho en su revelación. Y es lo que vamos a ver en este mensaje de los versículos 24 al 31. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Eso viene en Génesis, ¿no? O sea, no está diciendo nada que no venga revelado. No vive en templos construidos por hombres, que es Isaías 66, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Génesis, pero también en Salmo 50 viene eso clarito. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó todos los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esa verdad viene de Deuteronomio. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. Y luego dice, tomando de sus mismas ideas, dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y hace, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, que era un pensamiento de los estoicos, ¿no? Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes, tomando partes de su cultura para adaptarlo, pero para llevarlos a verdades de la palabra. Por lo tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano, que es Isaías 44. Y ahora los va a llevar a que cambien su forma de pensar. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. O sea, hey, efectivamente hay un Dios que no conocías, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan, a que cambien su mente, a que den vuelta. Y les da el motivo, les dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Viene un juicio por medio del hombre que ha designado, un intermediario a quien le ha dado toda la autoridad, que es Jesús. Y dice, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y bueno, para aquí, perdón. Cuando termina de presentarle estos, les presentó a este Dios soberano, creador del universo, que va a pedir cuentas y presenta a este intermediario, que es Jesús. Pero se queda ahí. No terminó de contar toda la noticia, o sea, no habló de que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. En fin, no dio toda la buena noticia. Y es que
El arrepentimiento implica tener que tengamos que reconocer o que la persona tenga que reconocer errores, pecados, renunciar a ideas, renunciar inclusive a ideas que ha logrado con su sabiduría, y eso puede tomar tiempo. Entonces, dependiendo de dónde esté uno, puede requerir compartir la noticia en varias etapas. Y ese también es como un principio en el arrepentimiento, porque yo muchas veces cometí ese error de sentarme con alguien que no tenía ni idea y me ponía a hablar del evangelio desde el inicio hasta el final, esperando que pudieran verlo y reaccionar. Me pasó con mi hermano y fue un debate tremendo. Cerré la comunicación y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero oír más, ¿no? Porque no di tiempo a algo que es muy real. A que quien va a trabajar en la gente es el Espíritu Santo. Nosotros somos los portadores de la noticia y la tenemos que ir dando, y el Espíritu Santo es el que va trabajando. Entonces no se trata de dar toda la información así toda de lleno, sino ir dejando que el Espíritu vaya trabajando poco a poco en la gente. ¿Sí? Ahora, Pablo concluyó este mensaje que les dio diciendo: de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Okay? Y esta es la cuarta realidad, y que es bien importante en la cultura de hoy, bien importante, que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Eso es bien importante porque es la prueba más sólida que lo sustenta todo, y Él se las está dando porque demuestra que Él es Dios y que tiene el poder absoluto para reconciliarnos con el Padre. O sea, Mahoma, él no resucitó, Buda tampoco resucitó, pero él dijo que resucitaría en 3 días, y en 3 días resucitó y convivió con los discípulos dando muestras de que estaba vivo. Hay suficientes pruebas y es contundente. Y quiero hacer énfasis en esto, y en especial para los muchachos que están en la escuela, los muchachos que van a la universidad, jóvenes, ¿no? Y eso se lo he dicho a mis hijos, a Rodrigo y a Santiago. Número 1, compartir la buena noticia no va a ser fácil, ustedes lo saben. Y la realidad es que hoy en día el mundo, el sistema educativo, busca convencerte que puedes tener el reino, que puedes ser feliz, que puede haber justicia, que puede haber paz sin tener el rey, sin tener a Jesús, que individualmente lo puedes lograr. Eso es una mentira. Tienes que acordarte de eso, es una mentira. Y vas a tener amigos, vas a tener profesores muy inteligentes que te van a argumentar de una manera tremenda que te haga dudar de tu fe, que inclusive te haga dudar de la palabra de Dios, de la Biblia, y que digas, ¿será real o no será real? Va a haber ese tipo de gente afuera para darte esos argumentos, y argumentos que te hagan pensar que esto es una locura. No te sorprendas. Recuerda que Dios precisamente dijo que para ellos esto es una locura. Así que si tú estás en esta situación, hoy por hoy, y dices, caray, me están haciendo dudar, estoy escuchando esto, usa esta verdad que es inamovible, que Jesús resucitó, es real. Toma esa verdad, aférrate a ella en medio de esta cultura, ¿sí? No lo van a poder negar. Está documentado que estuvo aquí hace 2000 años y que resucitó. Hay documentos en la Biblia, hay documentos fuera de la Biblia de su existencia. Así es que diles a ellos que probablemente tengan argumentos para cuestionar muchas cosas. Pero lo que sí no tienen, ¿sí? Y tú estás seguro, es que Jesús resucitó mostrando que es Dios, y por lo tanto yo sigo a ese Jesús. ¿Vale? Recuerda Juan 14, 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Él es la verdad y síguelo. Y desde aquí, desde esto que estás recordando, pide al Espíritu Santo que siempre reafirme tu fe mientras estás estudiando la palabra. Al leer la palabra, léela para que el Espíritu Santo vaya reafirmando tu fe. Y nuevamente, si estás pasando por una etapa que dices, me han hecho dudar, no sé si estoy sólido en mi fe, aquí estamos para platicar. Estamos abiertos, nos tomamos un café, nos tomamos una soda, nos tomamos una pizza, ¿no?
Lo que quieras, nos reunimos para platicar de ello. Ahora, Hechos 17 termina relatando que algunas personas se unieron a Pablo, ¿no? Para obviamente seguir escuchando. Y dice que creyeron algunas personas. Inclusive habla de un miembro del Areópago, alguien muy sabio, logró entenderlo por fe. Y también una mujer llamada Damaris, donde en aquel entonces era como, hey, el evangelio es para todos, o sea, es para los dos, hay igualdad aquí, no hay preferencias. Y esta es la maravillosa obra de Dios. Lo que hemos visto a lo largo de estos mensajes de cómo encender un fuego es la maravillosa obra de Dios. Y Pablo seguirá sus viajes del capítulo 17 en adelante, que se los dejo de tarea, pero él seguirá sus viajes, léanlo, porque va a ser guiado por el Espíritu Santo y eventualmente llegará como prisionero a Roma, al corazón del poder del Imperio Romano. Y desde el corazón del poder, él va a estar predicando el Evangelio, la buena nueva. Así es que, para cerrar, somos embajadores de Jesús. Y estamos invitados a ser parte de esta obra maravillosa, ¿sí? Lo que nos lleva a la última realidad. Y ya para cerrar. Y la realidad es que es un privilegio haber sido nombrado embajador de la buena nueva para su gloria. Es un privilegio. Ponte a pensar, pudo haber usado ángeles o no. Usó ángeles para llevarle el mensaje a María, usó ángeles para llevarle el mensaje a José, a Cornelio, que lo vimos en la serie de Hechos, también se le apareció un ángel, pero no le dio la buena nueva, le dijo que Pedro se la diera. O sea, pudo haber usado ángeles y no usó ángeles. ¿Por qué? Y es que hay algo de utilizar, algo en utilizar gente quebrantada, ¿no? Como pescadores, como mujeres, que en aquel entonces eran menospreciadas, como cobradores de impuestos, que eran rechazados, como religiosos radicales, como Pablo, idólatras, como los griegos, gente quebrantada, como tú y como yo. Hay algo ahí que al usarnos, la gloria de Dios es magnificada. Si tú comparas si los hacen los ángeles o si lo hacemos nosotros, ¿dónde es más magnificado? En nosotros, que somos gente quebrantada, sin capacidad de poder hacer nada, pero que Dios entonces con su poder es el que nos lleva a llevar la nueva noticia, es el que nos lleva a cumplir con su plan y su gloria es magnificada. Por eso es que es un privilegio poder ser parte de esto, de poder ser utilizados para su gran plan. Así es que yo te quiero invitar precisamente a que tengas eso en mente el día de hoy y salgas con eso en mente. Que digas, soy un embajador de Cristo. Soy una persona quebrantada, no tengo capacidad, pero he sido nombrado por Jesús para llevar la buena nueva y voy a confiar y poner mi fe en que Él trabajará a través de mí para darle la gloria a Él. Por los siglos de los siglos va a ser. Algún día vamos a estar reunidos por los siglos de los siglos y veremos no el resultado de Ancestry, que si vienes de Italia o si veniste de Francia, no. Vamos a ver por dónde fue y quiénes contribuyeron para que yo pudiera estar en ese reino y de mí quiénes yo contribuí para que pudieran estar en el reino. Va a ser maravilloso, pero tenemos que salir hoy como estos embajadores de Cristo para su gloria. ¿Sale?